Continuamos en Psicología de la Emoción y vamos a hacer la segunda parte de la ansiedad. En cuanto al afrontamiento, es una característica importante de la ansiedad. Epstein lo utiliza para diferenciar miedo de ansiedad. Si se cree que el afrontamiento de evitación o huida pueden proporcionar éxito, hablamos de miedo. Y si no hay tal posibilidad o el intento de escapar se ve impedido, hablamos de ansiedad. Dado que la ansiedad es desencadenada por el estrés, el afrontamiento que moviliza el estrés se enfocará a solucionar la situación que generó la ansiedad. Esto es lo que hace que la reacción emocional en la ansiedad vaya más allá y se convierta en una acción proactiva. La ansiedad posee unas formas de afrontamiento reactivo propias, que pueden activarse antes de la acción proactiva e incluso bloquear el uso de los recursos compartidos con el estrés. Hay dos modos de afrontamiento de la ansiedad. La vigilancia consiste en orientar la atención a aspectos amenazantes del ambiente, y la evitación cognitiva sería el redirigir la atención fuera de las condiciones amenazantes. Para Eichmann y Weiner establecen una dimensión bipolar que va de la represión a la sensibilización, de la represión con la evitación cognitiva y la sensibilización con la vigilancia. Otros autores la llamaron posteriormente atención-rechazo, monitorización-embotamiento, etc. Considerando la vigilancia y la evitación cognitiva como dos dimensiones continuas, en función del mayor o menor uso que haga una persona de ellas, se delimita el mapa de alternativas de afrontamiento. Los estilos de afrontamiento son los extremos de un plano y cada persona puede situarse en cualquier punto del mismo. En cuanto a los estilos básicos de afrontamiento, diremos que hay una alta vigilancia y una baja evitación cognitiva, una baja vigilancia y una alta evitación cognitiva, una baja vigilancia y una baja evitación cognitiva, y una alta vigilancia y una alta evitación cognitiva. En cuanto al primero, a la alta vigilancia y baja evitación cognitiva, podemos decir que existe una baja tolerancia a la incertidumbre, hay una alta tolerancia a la percepción de activación fisiológica, y por verse afectado especialmente por la ambigüedad inherente a las situaciones amenazantes, la acción básica es dirigir la atención para obtener más información sobre las amenazas, manteniendo un estado de hipervigilancia, y se llaman personas sensibilizadoras. El otro afrontamiento que dijimos en cuanto a baja vigilancia y alta evitación cognitiva, incluimos una baja tolerancia a la percepción de activación fisiológica y una alta tolerancia a la incertidumbre, y por verse especialmente afectados por la activación fisiológica, una consecuencia de la percepción de indicios aversivos. La acción básica es inhibir el procesamiento de información relacionado con la amenaza. Se llaman personas represoras. El siguiente afrontamiento sería el de baja vigilancia y baja evitación cognitiva. En él existe una alta tolerancia tanto a la incertidumbre como a la activación fisiológica. La acción básica es utilizar los recursos de afrontamiento que proporciona el estrés, posibilitando la movilización de un amplio repertorio de estrategias de afrontamiento, como de adecuarlo a las demás de cada situación, y se llaman personas no defensivas o bajas de ansiedad. Y por último, el afrontamiento sería el de alta vigilancia y alta evitación cognitiva. En él podemos decir que existe una baja tolerancia a la incertidumbre y a la activación fisiológica. La acción básica son los constantes cambios de actividades, ya que no es posible defenderse de ambos tipos de amenaza al mismo tiempo. Es una forma de afrontamiento poco eficaz y fluctuante. Se llaman personas altamente ansiosas o carentes del afrontamiento adecuado. En cuanto a las consecuencias, la ansiedad es el estado en el que el proceso o hay una reacción de ansiedad, y la ansiedad rasgo es una tendencia mantenida en el tiempo, una característica de la personalidad. Las teorías de rasgo conciben la ansiedad como una disposición interna a reaccionar de forma ansiosa con independencia de la situación en la que se encuentre la persona. La ansiedad rasgo es análogo a la energía potencial
y la ansiedad estado lo es a la energía cinética. Las aportaciones recientes plantean que tanto la ansiedad rasgo como la del estado son multidimensionales, es decir, están compuestas de diferentes elementos. Estas dimensiones actúan dentro de un marco interactivo en el que la conjunción de las características de la persona más la situación son las responsables de producir la respuesta de ansiedad. Para que haya ansiedad, la situación amenazadora debe ser congruente con la faceta del rasgo de ansiedad correspondiente. Son los factores cognitivos y motivacionales los que predisponen a la persona a hacer interpretaciones amenazantes de la situación, componentes de rasgo, unidos al significado psicológico que tienen ciertas características ambientales en ese momento, un componente de la situación, los que determinan la reacción ansiosa, o sea, el estado de ansiedad. La ansiedad, estado, será la responsable de las reacciones y respuestas para hacerlas frente. Y la ansiedad, rasgo, se puede considerar como una ansiedad futura, que se basa en la ansiedad del pasado, ya que es la que determina la predisposición cognitiva a interpretar situaciones como amenazantes independientemente del peligro real. Hablemos de ansiedad y vulnerabilidad. Un alto nivel de neuroticismo y una alta introversión producen hiperactivación, que es un factor de riesgo para el desarrollo de ansiedad condicionada. Esta vulnerabilidad se da porque el neuroticismo supone una alta sensibilidad a situaciones que implican reforzamiento, mientras que la introversión lo es para las señales de castigo, y la ansiedad está relacionada con esa sensibilidad, tanto a refuerzos como a castigos. El temperamento de comportamiento inhibido se caracteriza por una alta activación del sistema nervioso autónomo, un comportamiento retraído y una supresión de comportamiento en situaciones nuevas. Este es otro factor responsable de vulnerabilidad a la ansiedad. Las expectativas incrementan la percepción de señales de peligro y la sensibilidad es una propensión a responder temerosamente a la sensación de ansiedad. La conjunción de ambos factores incrementa la capacidad para adquirir ansiedad condicionada. En cuanto a los esquemas mentales, las personas con predisposición a la ansiedad poseen esquemas relativos a amenazas. En situaciones potencialmente ansiógenas se desencadenaría el estado emocional ansioso y los esquemas ansiógenos dirigirían el procesamiento hacia aspectos congruentes con ellos, de modo que la persona solo atenderá a estímulos amenazantes del ambiente y daría una interpretación amenazante a estímulos ambiguos y recuperaría de la memoria información relativa a la amenaza. Los esquemas configurados con creencias de peligro influencian la percepción y el procesamiento de información del ambiente en un marco de pensamiento automático de peligro, y esto es lo que conduce a una condición ansiosa. Los sesgos cognitivos pueden deberse a un estado de ansiedad y un estado de ansiedad a sesgos cognitivos. En cuanto a la experiencia y el medio ambiente, un elevado sentido de control sobre el entorno produce una elevada exploración de nuevos estímulos y menos ansiedad. Si percibimos mayor severidad o serán situaciones alejadas en el tiempo o existe una probabilidad intermedia en que ocurre un suceso, son causas de mayor vulnerabilidad a la ansiedad. El estrés patológico es otro factor de vulnerabilidad y parece existir cierta predisposición hereditaria a ella. En cuanto a la ansiedad patológica, los siguientes trastornos causan un importante malestar subjetivo. Son altamente incapacitantes y pueden alterar gravemente el funcionamiento laboral, familiar y social del paciente. En todos se presenta un efecto principal de tipo cognitivo, que es debido a un sesgo selectivo sobre los estímulos amenazantes, a una fuerte activación fisiológica y un efecto de incontrolabilidad. Desde una perspectiva evolucionista, no es la respuesta de ansiedad en sí misma la que actúa disfuncional
y desactivamente, sino que el problema puede radicar bien en que la ansiedad es activada en un contexto disfuncional, o puede que lo haga disfuncional, es que tengo un umbral de disparo más bajo de lo adecuado por el empleo de un estilo de afrontamiento inadecuado. En cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, en él se produce una respuesta de ansiedad y una preocupación excesiva, expectación aprensiva, sobre unas amplias gamas de acontecimientos que se prolongan en el tiempo y que genera un estado de preocupación que no puede ser controlado. En cuanto al trastorno de pánico, en él ocurren episodios impredecibles y recurrentes de pánico, con un comienzo brusco y acompañado de palpitaciones, sudoración, dificultad respiratoria, etc. Con el paso del tiempo, el paciente desarrolla una ansiedad anticipada y evita los sitios que desencadenan el síndrome. En cuanto al agorafobia, este es un temor irracional a estar en sitios abiertos, donde pudiera quedar atrapado o ser incapaz de escapar. En cuanto a los trastornos fóbicos, estos aparece un temor marcado y persistente ante la exposición a ciertos objetos o situaciones. La evitación de estos altera el funcionamiento social y ocupacional. En esta patología, la ansiedad aparece solo ante la presencia de ese estímulo específico. La fobia social. En la fobia social es el temor a la presencia de personas no familiares, a ser objeto de examen o evaluación de otras personas. Y en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, en él la ansiedad se origina ante ideas obsesivas que son aliviadas con la ejecución de una conducta compulsiva. Ocurren conductas repetitivas que pueden ocupar más de una hora diaria. Los pacientes suelen ocultar sus síntomas al sentirse turbados, porque saben que sus pensamientos son injustificados. Hay una medida de ansiedad. Mayoritariamente se usan autoinformes y en un menor grado procedimientos de laboratorio y de observación de comportamiento. También se usan entrevistas y procedimientos basados en la autoobservación.